Hola, hoy vamos a ver esta Lenovo G480, también puede ser la 580, con el Mother LA7982P. Ahí van a encontrar el Mother, la fecha y que es la revisión 1.0. La máquina entró sin encender, habían comprado cargador nuevo ya que el original estaba defectuoso. Con el cargador nuevo tampoco funcionaba. Como empezamos, como se empieza siempre, en la primera etapa donde tenemos los dos FET. Aquí entra la tensión los 19 del cargador, nos deja pasar los 19 de este lado y luego van a pasar a este punto, siempre y cuando la corriente medida en la resistencia haga que estén los valores normales, y eso ocurre cuando no hay ningún sobreconsumo, ningún corto desde este punto en adelante, que es donde están todos los reguladores que van a ir encendiendo con la secuencia de encendido. Por lo tanto, en mi caso tenía 19 entrando por el cargador, 19 saliendo, pero este segundo FET no estaba conduciendo, no dejando pasar la tensión del cargador hacia este lado. Muchas veces hemos visto que estos FET que conducen todo el consumo de corriente de las máquinas se pueden dañar, pero en este caso no era ese el problema, sino que efectivamente estaba actuando la protección de sobreconsumo o cortocircuito por el sensado de corriente que pasa por esta resistencia, quien le informa al integrado controlador y él hace abrir el FET y no conducir los 19 volts de fuente hacia el resto de la máquina. Ahora, como toda cosa, el problema es ver dónde está el cortocircuito, ¿sí? Si no tenemos cámara térmica, podemos hacerlo con Rosin siempre y cuando sepamos en qué zona está el corto, lo cual es más difícil de ubicar. Bueno, en este caso, ahora vamos a ver dónde estaba el corto directamente, qué componente era, para ver si ustedes le tocan. Pero en realidad lo que quiero mostrarles es el reemplazo del integrado de los 5 y los 3,3 de standby, dónde está y dónde están en esta notebook las bobinas que lo producen. Bueno, vamos a buscar entonces el PQ401. PQ401, aquí lo tenemos, que es uno de los dos FET que generan los 3 volt de standby always. Y en particular yo tenía uno de estos capacitores en corto. Ven que esto viene de más B, directamente de la primera etapa que estábamos viendo, y me tiraba los 19 volt a masa, produciendo un corto y haciendo que se proteja y que ese segundo FET no conduzca. Ahí está el capacitor SMD, que está totalmente en corto. Luego de encontrar el corto y levantar, la máquina seguía sin funcionar. Cuando empiezo a ver los 3 y del otro lado los 5 volt de always de standby, no estaban ninguno de los dos. Bueno, problema. Midiendo acá, estaban todas las alimentaciones, estaba todo correcto. Cuando empiezo a medir los dos MOSFET, en este caso de los 3.3, me daba un corto entre creo que era entre lo que es el gate, el 4, el 1, el 2 y el 3, y lo mismo para este FET, lo cual es extraño. Generalmente se explota uno u otro FET, salvo que haya tenido algún golpe de tensión o algo y se puedan quemar los dos, por lo cual obviamente me dio a pensar que el problema estaba en el integrado driver y las dos salidas de gate, los dos PWM que enviaba acá, las dos salidas internas estaban defectuosas en corto a masa. Levanto el integrado, que es el RT8205, y efectivamente se me va el corto entre el gate y el source de los ambos MOSFET de la tensión de 3.3 volt. Buscando placas de scrap no encontré el mismo integrado. Empecé a buscar reemplazos y encontré que sí tenía scrap. Ya les digo, este es el original, el RT8205 es el que lleva la máquina, y encontré el TPS 51125, otro integrado muy conocido de standby que genera esas tensiones.
acá tenemos la hoja de datos de uno y del otro. Empecé a comparar lo que son todos los pines. Coincidía. Después, bueno, ya lo coloqué y funciona. Ahí está el TPS reemplazado. Acá en esta bobina tenemos que medir 3,3 volt de standby y los 5.6. Ahora lo que van a tener que hacer, les aconsejo, es levantar los puentes de salida de las tensiones, este y este, reemplazar el integrado, como en mi caso, enchufarla, medir que no haya más tensión que 5,6 y 3,3, y luego, si una vez verificado que toda esta etapa del DCDC está funcionando, volver a poner los puntos de soldadura para, si hay algún problema y hay un FET en corto, algo que no va a pasar los 19 volts, si bien en teoría se va a proteger, no dañar una etapa posterior de la máquina. Bueno, la voy a dar vuelta. Aquí le voy a mostrar ese capacitor que falta, que estaba en paralelo a este otro, era el que estaba defectuoso. ¿Sí? Acá están los dos MOSFET de los 5, y acá de un lado y del otro lado está el otro de los 3,3 volts. Ahí está la máquina enchufada, y ahora le voy a mostrar que ya recuperó la vida. Bueno, espero les sea útil. Es un reemplazo directo del 8205 con el TPS 51125. Si no tienen el chip original, pueden reemplazarlo tranquilos con algún scrap. Gracias.